Bueno, pues ya comimos rico. Shabbat Shalom antes que todo, ¿no? A todos los que están llegando al estudio. Shabbat Shalom a todos, a los que están en América, a los que estamos acá en Europa. Es una verdadera delicia, ¿no? Poder no solamente compartir el alimento físico, sino el alimento espiritual. Y vimos en la mañana o al mediodía con David una porción abundante, grande y abundante de palabra, de verdad que muy, muy buena. Nos encantó. A mí en lo particular me gustó muchísimo. Gracias al Señor porque le probé de palabra, ¿no? Le probé de lucidez para explicar esto que en verdad a veces cuando lo vamos leyendo no es tan simple, ¿no? Y tenemos que ir encontrando sacándole jugo y sacándole el sabor adecuado a cada cosa, ¿no? Entonces a nosotros nos toca ahora el profeta Ezequiel. Una profecía increíble. Escatología a todo lo que da. O sea, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el futuro. Saludos a todos los que están en la diáspora, decía Pablo, ¿no? Pablo les decía, ¿no? Saludos a los que están en la diáspora, a los que están allá, ¿no? Esparcidos, y que el Señor les ha ido levantando y les ha ido trayendo a su presencia a estar como una sola iglesia. Hace rato me preguntaba mi hermana que ¿ustedes qué son? ¿No? ¿Qué religión son? ¿No? ¿Qué religión son? ¿Qué onda? ¿No? Y tenemos que decir lo que siempre decimos y lo que es una realidad. No somos una religión. Somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, ¿no? Porque es bien común encontrar allá afuera que hay iglesia y pueblo, ¿no? La división. Y no existe tal. La comunidad de creyentes, que es el pueblo de Dios, que al mismo tiempo se convierte en la iglesia, en el grupo, ¿no? En el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, pues es una bendición poder ser eso. El cuerpo de Dios, ¿no? El cuerpo de nuestro Mashiach, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada eso? Bueno, pues vamos a hablar ahora otro ángulo, otro frente. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Ya saben que siempre tengo yo mis pequeñas introducciones, ¿no? Les pongo yo aquí que Ezequiel es un profeta del tiempo de la cautividad. Ya está el pueblo en Babilonia, ¿no? Ya están en Babilonia, ¿no? La cautividad en Babilonia, cuando tanto la ciudad como el templo estaban en pedazos, ¿se acuerdan, no? Llegaron, destruyeron y acabaron con todo. Les pongo yo aquí que a Ezequiel, Hashem, ¿no? Le habla y le entrega indicaciones de cómo debería ser. Fíjate nada más esto, ¿eh? Lo más lógico que sería para pensar a nosotros. ¿Cómo va a ser el siguiente templo? Porque en estas instrucciones vamos a encontrar que les está dando instrucciones del siguiente templo. O sea, le va a dar instrucciones de construir un templo. Pero por extraño que parezca, no le da las instrucciones del segundo templo, sino de lo que será el tercer templo. Entonces, ¿cómo? Si tal y se construye el segundo. Bueno, pues vamos a ver que este templo del que estamos hablando aquí tiene implicaciones de ser un templo que va mucho más allá de solo piedras y puestas en paredes, ¿no? Que construyan una casa o un habitáculo, ¿no? Para el Señor. Los comentaristas judíos, fíjate, siempre hemos hablado aquí de Rashi, ¿no? De Abarnabel, ¿no? De Razak, por ejemplo, y me gusta citarlos porque, no porque sean ellos una autoridad, sino porque tienen comentarios bastante buenos, ¿no? Y fíjate, estos comentarios, como los de muchos más, solo por decir unos nombres, coinciden en que este templo es un templo que aún no se ha construido. O sea, inclusive en estos días. Estamos siempre expectantes, ¿no? Bueno, en el pasado yo antes sí lo estaba, hoy ya no me interesa tanto, pero siempre expectantes de el templo en Jerusalén se va a construir, el tercer templo, ¿no? Eso parece, ¿no? Bueno, pues ni ese templo tendría la indicación de lo que vamos a ver ahorita. No sería ese templo. Están hablando de un templo distinto, ¿no? Es un templo que aún no se construye, ¿no?
¿Y por qué sabemos que no se construye? Porque las indicaciones que se dan aquí no son la forma en la que el segundo templo se construyó. Entonces sabemos por eso que el segundo templo no es del que estamos hablando, ¿no? Les pongo yo aquí que este tercer templo, ¿no? El Bet Hamikdash, el famoso, ¿no? O dicho en hebreo, Bet Hamikdash, era también llamado y conocido este templo del que vamos a hablar ahorita como el Bet Ha-Holamim, que significaría el templo que perdura, escucha esto, hasta la eternidad. Entonces no estamos hablando de un templo hecho de roca o común y corriente, ¿no? Vamos a ver que, como ya hemos visto antes, muchas de las cosas que se presentan como situaciones físicas no tienen otra cosa más que la función de dar la visión hacia el futuro, hacia las cosas mucho más elevadas, espirituales. Las cosas físicas manifiestan las espirituales, ¿no? Entonces les pongo yo aquí, y aunque estos comentarios son de judíos no creyentes en Yehoshua HaMashiach, ¿no? Es muy significativo que ellos esperan, así, tal y como nosotros, ¿no? A su rey, el Mashiach, que vendrá. Díganle a Manny que si puede cerrar abajo porque escucha mucho, ¿no? Porfa, perdón. Ellos son judíos, no conocen a Mashiach, ¿no? O bueno, no creen en Yehoshua, pero sí están esperando a Mashiach, ¿no? A su rey, el Mashiach, que vendrá, ¿no? Entonces, ellos no se dan cuenta que el rey Mashiach que vendrá, que es Adonai mismo, cosa que ellos no comparten de la misma forma, no vendrá por segunda vez, vendrá por segunda vez y no por primera vez como ellos esperan. Porque el pueblo judío lo que está esperando es que vengan por primera vez, ¿no? Pero en realidad vendrá por segunda vez, ¿no? Y que ya no será más necesario un templo de piedra, pues el Mashiach mismo será el templo. Amén. Entonces, esta es una pequeña introducción para que nos vayamos metiendo en lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Hashem no vivirá en paredes construidas por el hombre, ni aún en el más suntuoso de los templos. ¿Cómo lo sé? Porque la propia palabra lo dice, ¿no? La propia Torah, la propia Biblia lo dice. Fíjate, Isaías 66:1. Isaías 66:1 dice: esto dice Adonai: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Quién podría construir un templo como el mundo mismo, ¿no? Que es el estrado de sus pies. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Entonces es bastante osado, ¿no? El pretender construir un templo en el cual el Señor habite. La realidad es buena la intención, como decía David en la mañana, hay buenas intenciones, pero no es el deber ser, ¿no? Fíjate, Salomón se refiere al propio templo de esta manera, Acuérdense que Salomón es quien lo construye en realidad, ¿no? Segunda de Crónicas 2:6. Dice: pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? ¿Quién podría? ¿No? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, ¿no? Excepto como lugar para hacer sacrificios, para quemar sacrificios, para quemar inciensos, para quemar, ¿me entiendes? O sea, no es otra cosa más que la forma en que el lugar donde yo voy a llevar mi culto, mis ofrendas, pero de eso a que yo entienda y crea que Dios está ahí, encerrado en esas paredes, dista mucho, ¿no? Por eso es que este templo del que vamos a hablar no tiene nada que ver solamente con el hecho de una construcción de un templo físico. Salomón, les pongo yo aquí, sabe que Adonai no habitará en un edificio hecho por hombres. Y esto es respaldado en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es realmente posible, dice, que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. El propio Salomón diciendo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Es realmente posible que Dios habite en la tierra? ¿No?
como tal en un templo que esté regido por paredes. Habitará en la tierra, pero no como ese templo del que se imaginan, ¿no? Y les pongo yo aquí, haciendo un poco de retrospectiva, la semana pasada en la Parashá hablábamos de cómo el pueblo de Hashem, la congregación de creyentes en Mashiach, era el templo donde habitaba el Ruach HaKodesh, ¿se acuerdan? Que hablábamos de eso, ¿no? El propio pueblo, la propia iglesia, los propios creyentes, siendo este templo en el cual habita el Ruach de Dios, ¿no? En el cual habita la presencia de Dios, la santidad, la manifestación de la santidad de Dios, ¿no? Ahora, en esta Haftará, en este estudio, vamos a ver a Mashiach en la profecía dada a Ezequiel, que describe el templo, lo que decíamos, ¿se acuerdan? El Bet Hamikdash, donde habita la presencia de Hashem, ¿ok? Entonces, vamos a Ezequiel 43, 10-27. La Haftará tiene el mismo nombre que la Parashá, Tetzaveh, ¿no? Que significaría algo así como ordenarás, en el sentido de, no de ordenarás, ponerle, o sea, ordenar cosas, sino de como impositivamente, mandarás, ordenarás, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra Haftará. Ezequiel 43, vamos a empezar en el 10, ¿vale? Es corta, yo casi siempre hago las cosas cortas muy largas, pero vamos a procurar que no sea así, ¿ok? No tanto como el de David, que mira, ya con el de David tuvimos el día de hoy, ¿ok? Ben Adam dice, Ben Adam, hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, ¿no? El Bet Hamikdash, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Dejen que estudien el plano del templo. O sea, le está diciendo, hijo de hombre, Ben Adam, ¿no? Está un poquito abierto este libro. Tenemos un concierto de pajaritos aquí, que, híjole, son tremendos, ¿eh? Entonces tantito escuchan que uno empieza a hablar y ellos empiezan también a hacer su algarabía, ¿no? Entonces fíjate, le dice, hijo de hombre, describe al pueblo de Israel, o sea, muéstrale al pueblo de Israel, ¿no? Descríbeles, ¿no? Lo que yo te voy a decir con respecto al Bet Hamikdash, o sea, al templo, ¿no? Deja que estudien el plano, o sea, que contemplen el plano. ¿Qué les está diciendo, no? ¿O qué le está diciendo nuestro Señor, no? El santo bendito sea Hashem. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Ezequiel? Muéstrale las dimensiones, medidas y detalles, los planes que muestren la perfección y magnificencia de este templo, que será el templo eterno y perpetuo. Estoy haciendo una especie de intentar descifrar, ¿no? Un poco aterrizar lo que estaría diciendo, ¿no? El famoso Bet Ha-Jolamim, que habíamos dicho, el templo perpetuo y bendito y santo, ¿no? Este templo, no hecho de manos, ¿no? Muéstrale su propósito y su razón de ser. Eso sería un poco, o sea, si yo te digo, mira, ve estos planos, ve las instrucciones, yo lo que intento es que tú mires cómo va a ser. Si yo te pongo un plano, tú no te quedas con rayas y números y dimensiones. ¿Qué haces? Pues empiezas a proyectar en tu cabeza cómo sería. Oye, entonces esta es la primera planta. Ok, la segunda planta, 4 habitaciones. Ah, están puestas así, norte, sur. Tú vas a empezar en tu cabeza a hacer eso. Entonces, el objetivo es que el pueblo empiece a discernir y confrontar lo que se le va a empezar a mostrar, ¿no? Y como consecuencia de conocer este nuevo, recordarán el templo anterior que fue destruido a causa de qué. ¿Se acuerdan a causa de qué fue destruido el templo? Pues no otra cosa que la desobediencia y el pecado. Porque gracias a que ellos fueron desobedientes y no obedecieron las instrucciones de Hashem, fue que el mismo Hashem lo que hizo fue, bueno, pues trajo a los babilonios y se los llevaron en cautiverio, ¿no? Y se destruyó el templo. Ahora, si tu casa se cayó, ¿no? Fue derribada o destruida por una irresponsabilidad tuya misma, y te pongo delante de ti el plano de la que será la nueva,
inevitablemente vas a recordar la anterior. E inevitablemente vendrá a ti el entender y saber el por qué ya no la tienes. Y por qué tiene que venir una nueva. ¿Estás de acuerdo? Eso es un poco lo que se estaría discerniendo en esto, ¿no? Fue destruido el templo anterior a causa de la desobediencia y los pecados del pueblo. Y sabiendo que Hashem no nos olvida e ignora como su pueblo, ¿no? Él vendrá a ser nuestro propio templo. Él mismo será el templo nuevo, ¿no? Vamos a ir desmenuzando esto, ¿no? El 11 dice, de nuestro texto base, y se avergonzarán de lo que hicieron. ¿Ves cómo se va por ahí? Y se avergonzarán de lo que hicieron. O sea, lo que les está diciendo es, tiene que haber una teshuvá profunda, un arrepentimiento profundo. Tienen que ser expuestos ellos, tienen que contactar lo que está pasando. Porque hemos dicho muchas veces, el pueblo de Israel, cuando estuvo en la cautividad en Egipto, llegó a un punto en donde estaba cómodo. Eran esclavos, sí, pero había comodidad en su esclavitud ya. Habían asumido el hecho de ser esclavos, ¿no? No quiero darle adelantos a nadie, porque estamos viendo una serie muy buena, ¿no? Pero eso es de lo que están hablando ahorita, ¿no? En la parte en la que yo estoy, ¿no? No podemos seguir metidos en esta conformidad. Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que levantar. Y ¿sabes esto? Lo digo porque me transporta tanto a la realidad actual. Estamos en medio de un Egipto enorme, que es gobernado ¿por quién? ¿Por quién era gobernado Egipto? Por Satanás mismo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que decía el faraón, no? Cuando lo iban anunciando, el enviado de no sé quién, de no sé cuál Dios, el Dios vivo en la tierra, ¿no? No voy a decir nombres para no mencionar nada que tenga que ver con el enemigo, ¿no? Pero la realidad es que todos esos nombres representaban ¿a quién? A Satanás. En deidades, ¿no? En un montón de deidades. Todos los pueblos idólatras, ¿a quién seguían? Pues a los Baales. Y los Baales estaban detrás. ¿Y quién estaba detrás de todos ellos? Pues Satanás mismo. Entonces hoy nosotros vemos que quien gobierna este mundo, según lo que dice la palabra, es el príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás mismo es quien gobierna, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Gobierna Satanás en este momento? Sí. ¿Hoy estamos hartos de estar en este mundo? O sea, podríamos nosotros decir ahorita, ¿estamos hartos de estar en este mundo? Tú piensa en esto, ¿eh? ¿Estás harta de estar en este mundo? Es una pregunta bien ruda porque, no, pues ¿cómo voy a estar harto? Pues aquí es donde vivo, hombre. No manches, ¿cómo va a ser que estoy harto? Si esta es mi casa, esto es donde yo nací. Y si yo te dijera que hay un mundo, es más, un lugar, 10,000, ¿qué 10,000? No hay una cifra que pueda decir lo mejor que será en lugar de lo que es esto. ¿Desearías estar ahí? No, pues ya suena distinto, ¿no? Claro, esto es lo que yo conozco, aquí es donde vivo y donde están mis pertenencias, inclusive donde está lo que amo, ¿no? Pero si yo te dijera que hay algo mucho mejor que esto, te darías cuenta que hay conformismo. Y tal vez hoy estamos viendo cómo se empieza a apretar todo. Empiezan a apretarse las tuercas, ¿no? Empiezan a ponerse las cosas incómodas. Empieza a haber represiones. Empieza a haber cosas que no son normales. Pérdidas de libertades y cosas por el estilo. Y hoy cada que yo miro la condición de este pueblo hebreo en la que estaban en la esclavitud y cómo estaban conformes, puedo entender y saber por qué Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera como se endureció. Porque era necesario que esta dureza y el agravarse de su situación, que fuera diezmado de la manera que estaba siendo diezmado el pueblo, fuera la razón para decir, no puedo más, ya no puedo más con esto. Sálvanos, clamemos a Dios, ¿me entiendes? Y hoy tal vez tiene que haber un clamor. Y tal vez estamos en la misma condición que la que estuvo el pueblo de Dios en Egipto, en este gran Egipto, en un acomodamiento, en un conformismo que tal vez no es el mejor. No tal vez, no es el mejor, porque hay
cosas mucho más grandes y elevadas. ¿Y qué les dice aquí Hashem? Se avergonzarán de lo que hicieron. De haber vivido, no conforme la voluntad de mía, sino sus propias voluntades. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluida la entrada y la salida. Entradas y salidas. Y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo, ¿no? La Torá del templo, las instrucciones del templo. Todo plano, yo no soy arquitecto, pero sé bien que todo plano tiene instrucciones para ser leído, ¿no? Y esas instrucciones van a describir exactamente como cuando ves un diagrama. Tú ves un diagrama y no entiendes nada, pues tienes que mirar el tumbaburros, como decimos, ¿no? La guía para poder saber de qué va esto. Esa es la Torá del templo, las instrucciones del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, porque sin falta los recuerden. Para que sin falta los recuerden. No, pero no solamente los recuerden, sino que los sigan. Fíjate, yo os pongo de comentario personal, será causa de vergüenza y dolor recibir las instrucciones del templo santo, ¿no? Del Bet Mikdash Kadosh, este templo santo, estando bajo la esclavitud babilónica. ¿Te imaginas? Sin poder construirlo. Estás en la cárcel, ¿no? Y te traigo los planos de tu casa. ¿Cómo los ves? ¿Y tú? Oh, pues qué bonitos, pero ¿qué crees? Que tengo cadena perpetua, mi rey. O al menos no sé ni para cuándo me voy a ir de esta cárcel. No importa, tú velos. ¿Qué vas a sentir? Eso te va a avergonzar, ¿sabes? Te va a recordar quién eres, lo que hiciste. Te va a recordar en la forma que lo hiciste. Y Dios está buscando que haya exhortación en medio de todo esto. ¿Te imaginas que te muestren los planos de un templo? Y ya me imagino, ¿no? A los líderes y a los hombres de preeminencia dentro del pueblo, porque aún estando en esclavitud, pues había jerarquías y había órdenes jerárquicos dentro del pueblo, ¿no? Lo vemos en el propio pueblo como esclavo en Egipto, ¿no? Había jerarquías, órdenes, ¿no? Y que llegaran los de arriba y dijeran, bueno, Ezequiel, es una broma. Me estás mostrando el templo, o sea que es como echarle, decimos en México, limón a la herida, ¿no? No le eches a la llaga porque arde. Pues igual y sí, ¿no? Dice, estos planos e instrucciones, ¿cuánto dolor representa para este pueblo desobediente? ¿No? El cual, a causa de su desobediencia, fue destruido el templo anterior. Ahora bien, les pongo yo aquí, ¿cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la reacción de cualquier ser humano, de cada uno de nosotros, si pudiéramos estar delante de Mashiach? Imagínate ahorita si tú, así, ya, pum, ven aquí, ¿no? Johanna, póngaseme ahí, siéntese. Espere porque viene el Señor, ¿no? Siénteseme ahí, ¿no? Porque viene el Señor y vas a estar delante del Señor. Imagínate que pudieras estar delante de Mashiach. Si pudieras estar frente a frente, cara a cara con Yehoshua HaMashiach, ¿no? El santo, el bendito. ¿No sería de vergüenza y dolor a causa de nuestros pecados, ¿no? Estar delante de Él en ese momento. O sea, les pongo aquí, y si recordaras que Él fue el templo que fue roto y hecho pedazos a causa de tu transgresión, peor aún. Yo no sé si, yo creo que por eso tenemos que estar transformados y con una naturaleza nueva cuando estemos en su presencia, porque yo no podría, me quebraría. Si me quiebro aquí, ¿no? Pensando en que lo que hizo Mashiach por causa de mis pecados y mis faltas, y hay veces que de verdad no puedo más y hasta te rompes, ¿no? Yo creo que tendremos que tener una naturaleza distinta, pero imagina que estuviéramos hoy delante de Él y recordar las transgresiones por las cuales Él fue molido en la cruz. Y te dijera, yo soy el templo nuevo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué fuerte! Más vergüenza sentiríamos como individuos, pero ¿cuánto más como pueblo? ¿Te imaginas? El remanente, véngase para acá, todos juntos. Si no hemos sido transformados, yo creo que va a haber mucho llanto y dolor, ¿no? Por todo lo que ha pasado y hemos hecho. Señor, yo ya te y es inevitable, ¿no? Traer a la memoria, yo ya te conocía y aún así...
no paré de hacer transgresión y media. O sea, ¿me entiendes? O sea, es que es lo que está sintiendo el pueblo cuando llega Ezequiel y les dice, miren, estos son los planos del nuevo templo. ¿No? Es necesario entender que el templo, para los hebreos, para el pueblo de Israel, no es como cualquier cosa. Es la conexión, ¿no? Para los que somos tecnológicos, el patch core, ¿no? Entre el servidor y mi máquina, porque es lo que me va a dar vida, lo que me va a dar señal, ¿no? Eso es lo que significa el templo para ellos, ¿no? Y entonces imagínate nada más. Está destruido. Fue destruido. O sea, imagínate la pena, el dolor, ¿no? Les pongo aquí, por eso es necesario que la Torá de ese templo, que es Kadosh, que es santo, ¿no? No solamente sea un templo que se construirá y será, no, sino que será eterno. Y que sea conocido por ellos, ¿no? Sino que sea conocido por ellos. Entonces fíjate lo que dice el 12. Esta es la Torá fundamental del templo. Esto me encanta, ¿eh? La ley fundamental del templo, la instrucción fundamental del templo. Y yo dije, bueno, que pongan las bases o que... No, escucha esto, ¿eh? Yo me quedé así de... se me cayó hasta ¿no? Santidad absoluta. Esa es la instrucción, la Torá fundamental del templo. Santidad absoluta. Cuando leí yo esto dije, ¿en serio? ¿No? Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa, dice. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Y yo agrego ahí otra vez, por si se nos olvida, santidad absoluta. Qué fuerte, ¿no? Porque la santidad absoluta es complicada para el ser humano con una naturaleza caída y perversa como la que hoy tenemos, ¿no? No es tan fácil ni tan sencillo el decir, bueno, santidad absoluta, bueno, ¿qué será? Que nos tenemos que esforzar un poquito más, ¿no? Echarle un poquito más de ganas. No. Vivir en santidad conforme a su voluntad. Decía David en la mañana, ¿no? Toma tu cruz, ¿no? Y sígueme. Pero para poder tomar la cruz y para poder seguirlo, tenías que morir a tu propia carne. A tus propios deseos. Qué complicado, ¿no? Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz, ¿no? Con todos, y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos, esto es algo que me dejó a mí volando, no verán a Hashem, no verán a Dios, no verán a Adonai, no verán a Yehoshua, no verán a Dios. Esfuércense por vivir en paz con todos. Fíjate cómo dice, la paz con todos significará que vives en santidad. Porque estar en paz con todos es que les amas, ¿no? Les sirves. Y esa es la característica más clara de la santidad, ¿no? Sin santidad, dice, les pongo yo aquí, sin santidad, nadie verá a Adonai. Sin santidad, nadie verá a Adonai. Y empieza a describir la forma, cuidado, sí, nos vemos. Y empieza a describir la forma y tamaño que éste debería tener. O sea, empieza a hacer a describir las medidas, y es como si estuviéramos hablando de las medidas de la santidad, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de describir las medidas de la santidad. Fíjate, dice el 13. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva 1 metro con 10 centímetros. Esto como para que nos vayamos dando una idea de las dimensiones y de lo glorioso que debería ser este templo, que no se construye todavía. No hay referencia de él construido, ¿no? Dice, alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva 1 metro con 10 centímetros.
hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar desde la saliente inferior. El altar se eleva a 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. Y les voy a decir lo mismo que les dije la vez pasada. Si ocupáramos gematría aquí, la gematría es esta ciencia que explica todos estos códigos, todas estas métricas, para empezar a representar qué significan los 50, los 23, el metro. Sería tal vez muy glorioso, de alguna forma, o podríamos encontrar muchas coincidencias y muchas cosas, pero no es el fin. Y por eso no nos vamos a meter a explicar ¿y qué significan estos 53 centímetros? Y esto y lo otro. No, vamos a ir un poco más allá. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros. Y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las 4 esquinas. Fíjate, la plataforma para el fuego se eleva 2 metros con 10 centímetros. Estamos hablando de una cosa altísima. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, luego dice el 16, la parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado, ¿no? La saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el lado oriental. Les pongo yo aquí como nota, estas son las instrucciones detalladas del templo. Ahora bien, ¿has pensado más a detalle, como decíamos antes, el hecho de que se diera al pueblo a través de Ezequiel detalles de un templo que no podían construir por estar en el cautiverio? No podemos dejar de pensar en eso. Yo sé que se están dando cosas muy específicas, pero esto para ellos es imposible porque no pueden hacerlo. ¿Cuál es la razón por la que Hashem Kadosh, Barujú, ¿no? El santo bendito es, le está dando estas instrucciones? ¿Cuál es la razón? Fíjate, hay un midrash que habla de algo muy similar a lo que estos hombres sentían, ¿no? Porque este midrash habla es más, inclusive a propósito de Purim, ¿no? Que es una de las festividades que se están festejando en estos momentos en Israel, ¿no? Respecto a lo que Amán, ¿se acuerdan? Quería hacer con el pueblo. ¿Se acuerdan de lo que pasó con la reina Esther, ¿no? Que Amán quería destruir el templo, ¿no? El pueblo, perdón. Ya específicamente el pueblo judío, porque ya la diáspora, ya se había separado el reino del sur con el del norte, ¿no? Y en esos momentos, ¿no? Amán está buscando ¿qué quería hacer Amán? Destruir y acabar con todo el pueblo judío, o todo el pueblo que en ese momento formaba parte de los judíos, ¿no? Mordajai, o como se le conoce como Mardoqueo, dice el Midrash del que vamos a hablar, que lejos de llorar y clamar a Hashem, ¿no? de hacer una profunda teshuvá, una profunda reflexión y un profundo arrepentimiento, lo que Mordajai o Mardoqueo hace es reunir a todos los jóvenes del pueblo, ¿no? 22,000 dice el texto, ¿no? Jovencitas y jovencitos, ¿no? Chicos, para estudiar Torah. Fíjate lo que hace, ¿eh? Los llama a todos, ¿no? El Midrash dice que lo que estaban estudiando eran versículos, pasajes referentes al Bet Mikdash, ¿no? Que era el templo, ¿no? Precisamente, específicamente, situaciones que tenían que ver con cosas que se hacían en el templo. Ahora, ¿qué sentido tenía que estudiaran ellos cosas del templo? Si habláramos de que la Torah es práctica y ellos estaban buscando la practicidad, ¿para qué? Si no pueden construir un templo, ellos están en cautiverio igual. Ellos siguen en cautiverio. Inclusive están a punto de ser destruidos. ¿Para qué estudiar sobre el templo? Dice el Midrash que cuando Amán se entera de que Mardoqueo, ¿no? ha reunido a todos estos chicos, Amán le pregunta, ¿qué están haciendo? Y Mordajai, o Mardoqueo, le contesta que están estudiando Torah.
Inclusive hay quien comenta este Midrash que dice que lo que hace Mardoqueo en ese momento a los chicos les dice, váyanse todos, corran, huyan. Y los chicos les dicen, no nos vamos a ir. Fieles nos vamos a quedar. Y si vamos a morir, morimos por la Torah. Wow, ¿no? Chicos de secundaria, ¿no? De ese tipo de jóvenes, ¿no? Que tenían un corazón para Hashem, o sea, que estaban buscando, ¿no? Entonces, fíjate, le pregunta, ¿no? Y Mordejai le contesta, estudiamos sobre el Bet Mikdash, estudiando pasajes de las ofrendas que se hacían en el templo, ¿no? Tanto Mardoqueo o Mordejai como para todo el pueblo de Israel, esto representaba la conexión con Dios. El templo siempre iba a representar la conexión con Hashem, con su Dios. Por eso, aunque no lo tuvieran, de hecho para el judío es un poco conveniente de alguna forma, pero bueno, vamos a respetar la forma en que ellos tienen para hacer. Ellos dicen que si tú estudias del templo, es como si lo estuvieras construyendo. ¿Entiendes? ¿No? Que si tú estás estudiando del templo, es como si lo estuvieras construyendo. Por eso ellos cambiaron, al momento de no poder hacer sacrificios en el templo, ellos empezaron a hacer ¿qué? Multiplicar las oraciones. Porque estas oraciones eran decía por ahí, ¿no? Un comentarista, los toros, ¿no? Los toros de sacrificio. Las oraciones eran estos sacrificios, estos corbanots, ¿no? Estos corbanes, estos sacrificios que se estaban haciendo uno tras otro, ¿no? Y entonces ellos multiplicaban y multiplicaban y multiplicaban, ¿no? Las oraciones, buscando que estas oraciones hicieran como si hubiera sacrificios. Entonces ellos estaban estudiando el templo porque para ellos estudiar del templo era como estar construyendo el templo, ¿no? Hoy nosotros sabemos, bueno, y el Midrash termina ya de otra forma, ¿no? Bueno, dice que Amán termina impresionado y diciendo, lo que yo pagué para destruir el templo, ¿no? No es nada con lo que yo estoy viendo aquí de fe, de emuná, ¿no? Emuná vale mucho más de lo que yo pagué para que fueran destruidos. Ya sabes, es un midrash, es un comentario, ¿no? Sobre lo que dice la palabra. Pero me llamó mucho la atención que ellos estaban estudiando del templo, aunque no pudieran tener un templo. Porque para ellos representaba la conexión cercana con Dios, ¿no? Hoy nosotros sabemos y conocemos que el templo es ¿quién? Pues es Mashiach, ¿no? En donde el sumo sacerdote, que también es Mashiach, por cierto, Cristo, oficia el corbán. ¿Qué es un corbán? Este sacrificio que se hacía, ¿no? El corbán era un sacrificio de un animal perfecto, sin mancha, ¿no? El cual también es Mashiach. Esto al pueblo judío no le debe volar la cabeza, ¿no? Que Mashiach sea el templo, que sea el sacerdote y que sea el propio sacrificio, ¿no? Les pongo yo aquí, el Mashiach o Cristo es el templo, el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, ¿no? Vamos a ver cómo, les pongo yo aquí, esto es lo que Hashem está diciendo a través del profeta Ezequiel. Fíjate, vamos al 18 de nuestro texto base. Luego me dijo, Miguel estaba haciendo un comentario, decía, alguna vez escuché que estas medidas son las del segundo templo, así es. Bueno, de lo que estamos hablando ahorita. Pues no, porque esas medidas del segundo templo no coinciden con lo que fue el segundo templo. De hecho, por eso, todos y cada uno de los comentaristas aseguran que no se refiere al segundo templo, sino a un tercer templo, que aún no se construye, ¿no? Dice, luego me dijo, hijo de hombre, Ben Adam, esto dice el Señor soberano. Me encanta cuando dice el Señor soberano, porque Él es el soberano, ¿no? Cuando se construye el altar, estas son las ordenanzas para quemar la ofrenda y rociar la sangre. Y aquí te vas a dar cuenta que tiene que ver con un sacrificio, ¿no? En este tiempo, a los sacerdotes levitas, dice el 19, de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor soberano, o sea, Hashem. Tomarás parte de la sangre del animal y con ella untarás los 4 cuernos del altar, los 4 esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación
por él. Y les pongo yo como comentario, es en el templo, en el altar del templo, donde está el propiciatorio. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del propiciatorio? Que el propiciatorio decíamos que era ¿quién? Mashiach mismo. De hecho, mi esposita me dio un versículo, ¿se acuerdan que me dijo? 1 Juan 2:2, ¿no? Él es el propiciatorio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que este templo también estaría considerando este propiciatorio. De hecho, que tenía estos 4 cuernos. ¿Se acuerdan lo que significan los cuernos en la Biblia? Los cuernos en la Biblia no significa ni de Satanás, ni nada por el estilo. Los cuernos en la Biblia significan autoridad. Y cuando tiene 4 puntos cardinales, de los 4 puntos cardinales de esta etapa y tiene 4 cuernos, es porque su autoridad es total, hacia donde lo veas. Entonces, la autoridad de este propiciatorio es completa, porque este propiciatorio es ¿quién? Es Mashiach. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, no, pero también había un versículo de Romanos por ahí que decía, bueno, pues lo tengo aquí, ¿no? No me quedé con las ganas. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, de la emuná en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando rocía las sangres, esto limpiaría, ¿no? Y haría acepto al que lo estuviera haciendo. Luego dice, tomarás el becerro, el 21 dice, para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera de la zona del templo. El segundo día sacrificarás, y aquí empieza un asunto que me encanta, fíjate, ve viendo como que más allá de lo que se puede ver, ¿entiendes? Más allá de lo evidente, decía por ahí, ¿no? El segundo día sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Ahora, si nosotros pensáramos en lo espiritual, que no tuviera un defecto físico, no podríamos pensar en otra cosa que no fuera santidad. Porque espiritualmente, pues no hay cuestiones físicas como tal, ¿entiendes? Entonces, la cualidad clara de este ser que fuera perfecto y sin mancha, ¿sería cuál? Que fuera santo, perfecto. ¿Quién es el que fue santo y perfecto, que no tuvo defecto ni mancha, que fue ofrecido como un corbán perfecto? Jesús, ¿no? Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, ¿no? Luego fíjate, el segundo día dice lo mismo, ¿no? Cuando hayas terminado, el 23, ya lo habíamos leído el 22, 23 dice, cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro que no tenga defecto y un carnero perfecto del rebaño. Todos estos sin defecto. Tiene que ser un sacrificio perfecto. Se lo presentarás al Señor y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como ofrenda quemada al Señor. Diariamente, escucha, aquí es la parte que tiene que ponerte a pensar. Durante 7 días se sacrificará un cabrito, un becerro y un carnero del rebaño como ofrenda por el pecado. Esos animales no deben tener ningún defecto físico. Ahora, si ya te pones así como a caminar la ardilla, esa de la que hablaba David en la mañana, ¿no? Y pones a caminar a la ardilla, tienes que recordar lo que significa el número 7. No solo perfección, más bien no como perfección, sino como un total terminado, ¿me entiendes? Como algo terminado. Pero algo terminado que tiene principio y fin. Algo temporal. O sea, todo lo temporal se refiere a lo que está en esta tierra. ¿Se acuerdan? Lo que se festeja en Sukkot. 7 días. Bueno, empiecen a echarle a caminar la ardilla, ¿no? Fíjate, hazlo diariamente durante 7 días para limpiar el altar y hacer expiación por él. Y así quedará apartado para un uso santo. Les pongo yo aquí ya como el comentario y la explicación, o el intento de la explicación que voy a dar. Es increíble ver cómo la Escritura apunta no solo a la obra de redención en el Corbán de Mashiach, sino a lo que viene más allá, o sea, a la culminación de dicha obra. Porque no solamente apunta a la cruz,
sino a la consecuencia de la cruz. Nosotros como creyentes no podemos quedarnos solamente en pensar que la cruz fue donde fueron libertados nuestro pueblo y fue donde fue quitado todo el pecado, ¿no? Y todo lo que estaba en contra nuestra fue removido. No podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos solamente en la muerte de Mashiach, sino en su resurrección. ¿Y para qué resucita? Y la promesa de la segunda venida. Si nosotros perdemos de vista eso, entonces nos perdemos completamente. No solamente mira hacia la redención del Corbán, sino a la culminación de dicha obra, ¿me entiendes? Fíjate, hemos enseñado ya muchas veces, les pongo yo aquí, que el número 7 habla de la temporalidad de las cosas de este mundo, de este plano en el que nosotros hoy vivimos. Y el milenio, este periodo de tiempo que Apocalipsis escribe como un milenio, ¿no? Hay quien tiene opiniones diferentes. Ya tendremos un tiempo para estudiar esto a fondo. Lo vamos a hacer. Ya traigo yo esa idea, ¿no? Estamos preparando ahí algo rico con respecto a eso para interpretar lo que es el milenio, ¿no? Entonces, el sacrificio de Mashiach, les pongo yo aquí, y que el milenio, este periodo de tiempo que Apocalipsis describe como un milenio, representa el tiempo en el que Mashiach estará en la tierra, reinará en la tierra, ¿no? Ya lo vamos a explicar más a fondo después eso. El sacrificio de Mashiach limpia la culpa y la condenación a todo que lo declare como ¿quién? Como su Señor. Todo el que se pone debajo del sacrificio de Mashiach es redimido, salvado, ¿no? Bueno, fíjate, como leímos, Él es la propiciación, ¿no? Durante 7 días, el texto dice que haciendo referencia a la temporalidad de la estancia del pueblo de Adonai en esta tierra. Eso representaría los 7 días. Para después dar paso a la atemporalidad de la eternidad junto a nuestro Rey. Porque dice que vendrá el Señor y habitará el milenio con nosotros. Pues un tiempo que pueden ser 1000 años, como puede ser un día. Porque dice, el Salmo dice, ¿no? Y Pedro después también lo menciona. Para el Señor, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, nosotros no podemos tener esa noción perfecta de cuánto tiempo será. Pero habrá un tiempo, ¿no? Y durante esos 7 días, el texto, ¿no? que vemos hace referencia a la temporalidad, a la estancia en la tierra. Pero no se queda ahí. Tenemos que mirar que después de ese tiempo viene ¿qué? La eternidad, la vida eterna. Entonces fíjate, dice, para después dar paso a la atemporalidad de la eternidad junto a nuestro Rey, junto a Yehoshua HaMashiach, ¿no? Ahora fíjate cómo no me estoy alucinando tan loco, porque lo que dice el 27 de nuestro texto base dice, a partir del 8º día, fíjate, a partir del 8º día que representaría después de los 7 días de Sukkot, la fiesta de Shemini Atzeret, ¿no? Que es la del 8º día que representa ya la eternidad junto a Dios, ¿no? De hecho, siempre hago la referencia a esa que me pareció una casualidad muy casual. El 8, si lo acuestas, es el símbolo de la eternidad, o sea, del infinito, ¿no? Fíjate, ¿no? Fíjate, dice, a partir del 8º día los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces, dice, los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahora, tú date cuenta en la obra de Mashiach, desde que viene, muerto, ¿no? En la cruz, resucita, se va, vuelve, transforma a los suyos, los demás siguen durmiendo, ¿no? Esperando juicio. Transforma a los que resucita, son con cuerpos nuevos, a los que quedemos vivos o a los que estén vivos en ese momento se les dará una naturaleza nueva, dice Pablo, ¿no? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. El tiempo en su presencia, sirviendo, ¿no? Como reyes, como sacerdotes del reino, no como reyes, sino como sacerdotes del reino. Y después viene el tiempo dispuesto para la eternidad. Dice, entonces, ya viene el tiempo de Gog y Magog, ¿no? Es soltado nuevamente Satanás. Intentará con los que quedaron, que no fueron transformados, que no creyeron, hacer su revueltita esta, y lo único que será es el momento propicio y especial para que sean echados todos al lago de fuego. Se acabó. Kabut, dicen por ahí, ¿no? Se acabó.
ahora sí, los únicos que quedan, a partir del 8º día, dice, entonces los aceptaré a ustedes. O sea, no es que no los aceptado antes, sino que ahora sí estaremos eternamente junto a Él. Yo, el Señor soberano, ha hablado. O sea, por si les quedaba duda de quién lo estaba diciendo, Hashem mismo. Hashem es quien dice, yo les estoy diciendo que esto así es. Ahí acaba el estudio. Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Con comentario. Fíjate cómo termina, les pongo yo. Entonces, a partir del 8º día, serán aceptadas todas las ofrendas quemadas, ¿no? Según lo que dice el texto. Esta ofrenda era la que se entregaba integralmente, escúchame bien, y no tenía participación de ella el que le ofrecía. O sea, la ofrenda, normalmente en las ofrendas, cuando tú llevabas un cordero, llevabas al templo y le decías al sacerdote, pues vengo a pagar la falta y la culpa por esto, por otro. Pero la ofrenda quemada como tal, normalmente cuando tú llevabas tu ofrenda, tú te quedabas con una parte, el sacerdote con otra, y la otra se quemaba en el altar. ¿Ok? Así era la dinámica. Pero en la ofrenda quemada, no. En la ofrenda quemada todo era para Hashem. ¿Ok? Esa era la ofrenda que pagaba por la culpa, ¿no? Por el pecado. Ahora fíjate, esta ofrenda era la que se entregaba íntegra y no tenía participación en ella el que la ofrecía. Mi pregunta es, ya que la ardilla está revolucionada adentro, ¿a qué te suena esto? Tal y como Mashiach lo hizo, tal y como Cristo, cuando murió en la cruz, se entregó todo. ¿Tú tuviste que hacer algo para que Él se entregara en la cruz? Pecar. Dios mío, no. O sea, no tuvimos participación en ello. La única participación que tuvimos en ello, ¿sabes cuál era? La redención. Fuimos redimidos a través de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, pero nosotros no participamos de ese Corbán. Él lo hizo todo. Entonces, si habla en nuestro texto que a partir del 8º día serán aceptas las ofrendas, ¿no? Donde no hubo estas ofrendas quemadas, donde no hay participación, significa que los que son aceptados son los que provienen de ese sacrificio perfecto en el cual no tuvimos nada que ver, sino solamente fuimos redimidos. Sí me doy a entender, igual me estoy alucinando, ¿no? Pero me estoy yendo tal vez como muy profundo, pero la realidad es esa. Nosotros no tuvimos participación de ello. Y ¿sabes? La consecuencia de no tener participación de ello es que fuimos redimidos sin que nosotros tuviéramos participación alguna, ¿no? Lo mismo para las ofrendas de paz. Fíjate lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo. El sacrificio que estamos hablando, ¿no? Después de hacer la paz mediante su sangre en el madero, ¿no? Esta reconciliación de la que hablamos, este fruto fue esa, reconciliar con él todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que estaban como tamé, que estaban rotas, que estaban desordenadas, ¿no? Dándoles orden, dándoles perfección. Efesios 2, del 13 al 14 dice. Efesios 2, del 13 al 14, ¿no? Pero ahora en Mashiach, Yehoshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado ¿por medio de qué? De la sangre de Mashiach, la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, fíjate lo que dice, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la condenación, ¿no? Y como resultado de la obra de misericordia y amor de nuestro Señor en la cruz, dice el verso 27 de nuestro texto base, entonces, ¿qué dice? Los aceptaré, ¿no? Yo, el Señor, soberano, he hablado. O sea, está describiendo esta profecía de Ezequiel y del tercer templo que no se ha construido, no otra cosa más que la obra magnífica de redención de Mashiach, de cómo será construido y el propósito y el para qué de este tercer templo, que no es de carne, que no es de tierra, ni de piedras, ni de... No,
ni de oro, ni de plata, sino que será Mashiach mismo. Les pongo aquí, es perfecta la métrica de Dios. El octavo día representa, como ya hemos dicho, la eternidad, la vida eterna, ¿no? Esta Haftará nos recuerda que el verdadero templo donde sucedió el Corbán perfecto, el sacrificio perfecto, no es otro lugar más que Mashiach. Él es el templo, Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio, ¿no? Y que gracias a eso, un día podremos pasar un octavo día eterno junto a Él. Amén. Entonces, vamos, como la costumbre ya es, dejemos que nuestro Señor termine esta Haftará con alguna palabra que nos anime, que nos corrija, nos enseñe y nos exhorte, ¿no? Hebreos 10:16. Esta va a ser cortita, no va a ser tan larga como siempre. Hebreos 10:16, ya acabamos. Al 21 dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto, perdón, pero habla del milenio, ¿no? Nuestros corazones siendo transformados, ¿no? Inclusive, la Torah no tendrá que ser enseñada ya. ¿Por qué? Porque ya no tendremos más que escucharla, porque nuestras vidas se regirán conforme a la Torah, porque seremos hechos nuevos conforme a la instrucción de Dios, con cuerpos nuevos, ¿no? Naturalezas santas. Añade, dice el 17, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados no hay más sacrificios y ofrenda por el pecado. Por eso es una locura pensar en el tercer templo en este momento, donde hubo perdón de pecados a través del sacrificio de Mashiach. Sería absurdo, ilógico y hasta sacrílego que hoy se hiciera un sacrificio por algún pecado, después de que Mashiach fue el sacrificio perfecto, único y eterno. ¿Te imaginas? ¡Qué locura un tercer templo! El tercer templo es Él. El tercer templo sobre la tierra será Mashiach. Claro, ¿se construirá un tercer templo? Porque la profecía lo indica, claro. Pero ese templo no irá acorde con lo que Mashiach es, ¿me entiendes? Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el Santísimo, plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yahushua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, cuando se desgarró, ¿se acuerdan? Es decir, su cuerpo, ¿no? Que se desgarró, o sea, pues fue crucificado, ¿no? Y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Adonai, ¿no? Y yo les pongo, así que, vamos a Hebreos, pero en otra porción, que es el 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? David también habló de este versículo. Y ¿sabes? La gracia y el oportuno socorro solo podemos tenerlo a través de la misericordia ¿de quién? De Mashiach con nosotros, de lo que sucedió en la cruz, ¿no? Entonces este tercer templo del que se habla en esta porción es gloriosa, porque estaría siendo no otra cosa más que una imagen o una sombra, ¿no? Una proyección de Mashiach mismo. ¿Amén? Pues ya terminamos. No fue tan largo, ¿ven? Estuvo corto. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo, ¿no? Emuná, ¿no? Y Hazak. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Bendiciones a todos. Les amamos. Shabbat Shalom.